Hola, bienvenidos a Lactar y Criar, en donde, en lo posible, cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental de la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna. Y hoy, en el 10º episodio de la segunda temporada de este podcast, tengo el honor de dar la bienvenida a Paula Cisternas Péndola. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, especialista en familia, instructora también de Kundalini Yoga y sonoterapia, y es también terapeuta holística. Ser madre no es una tarea fácil. Vivimos en una sociedad que generalmente es hostil con la maternidad. No es sencillo tener un parto respetado, dar de amamantar donde y cuando quieres, compaginar la crianza y el empleo. Y es por esto que creo que es importante que como mujeres sepamos nuestros derechos y los exijamos cuando corresponde y sin temor. Es por esto que hoy junto a Paula conversaremos sobre los beneficios otorgados por ley respecto a los periodos prenatal y postnatal. Así que bienvenida Paula, ¿cómo estás? Hola Emma, muchas gracias. Muy bien, muy contenta por la confianza que me has dado para estar en este espacio y con todas las pilas para poder aclarar derechos que son tan básicos para las madres y que muchas veces, incluso nosotras las abogadas, desconocemos a ciencia cierta cómo funcionan, porque entre el Exacto. dicho y el hecho hay un gran trecho. Así que Sí, sí. exacto. Sí, quisiera, Paula, comenzar esta conversación pidiéndote y preguntándote ¿de qué se trata el periodo de pre y postnatal? Bueno, el pre y postnatal, como así como en buen chileno, se trata, ¿cierto?, de un descanso que propende primero, ¿cierto?, a los cuidados de la última etapa de la gestación y el postnatal a los primeros cuidados que necesita, ¿cierto?, el recién nacido. Así es como Ujú. lo sabemos. Pero ¿cuánto dura? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Lo cual está legislado en el Código del Trabajo, indica que el prenatal comienza a partir de la semana 34 de gestación. Esta es la Ya. regla general. O bien 6 semanas previas al parto, 42 días para ser específico, si este Ujú. por algún motivo fuese programado. ¿Ya? Ya. Requiere una licencia médica, la que te la otorga el ginecólogo, y podría existir también un prenatal suplementario, el cual se da en aquellos casos que existan embarazos de alto riesgo, con algunas Mm. complicaciones, y evidentemente todo aquello requiere siempre de una licencia médica otorgada por tu ginecólogo tratante o eventualmente por una matrona. Ya. ¿Ya? Ujú. Bueno, luego evidentemente viene el nacimiento, ¿cierto? Que ocurre con el parto, ya sea este natural o cesárea, eso es indistinto. Y esto obviamente marca el término del prenatal y el comienzo del postnatal. Y Ya. este, ¿cierto? Como ya indiqué, es un tiempo para cuidarse, para dedicarse al cuidado del bebé, que Claro. todas las madres desearíamos que fuera bastante extenso. Sí. Nuestra legislación ha hecho un esfuerzo y este se alargó hasta 24 semanas, ¿cierto? Que son 5 meses y medio de vida, pero también sabemos, ¿cierto?, que no es lo suficiente. Un bebé de 5 meses y medio va a empezar con la alimentación complementaria, Exacto. ¿cierto? Las Sí. mamás todavía estamos con el puerperio así muy a flor de piel, Ujú. es muy complejo. Y bueno, y sabemos también que hay en otros países que dura un año, en Finlandia Claro. creo que es, mira, yo en algún minuto me obsesioné y leí así como de muchos países y habían países que eran así hasta como 2 años incluso. Obviamente como que el primer año era con la remuneración completa y después ya disminuía. Claro. Pero abocándonos a Chile, bueno, este es un periodo de descanso en el cual no se te puede negar el derecho a remuneración, ¿ya? Ya. Obviamente hay algunos requisitos específicos para saber a cuánto corresponde este subsidio, pero así, a grosso modo, tanto las mujeres dependientes como independientes, cotizantes, ¿cierto? Ujú. Tendríamos derecho al pago de este descanso postnatal. Ya. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las principales políticas y leyes relacionadas con estos periodos, aparte de lo que dices tú, que tiene que ser remunerado? Bueno, o sea, a ver, lo que pasa es que los principios, siempre hay principios rectores que rigen la legislación que se va dictando, ¿ya? Ok. Y supuestamente acá habría una protección a la maternidad, que yo siento que está muy en pañales todavía, porque Ujú. como bien tú indicabas en la introducción, se nos piden que trabajemos como si no tuviésemos hijos, ¿cierto? Y que criemos como si no tuviésemos trabajo. Entonces, eh, o sea, yo siento que la mujer hoy en día se encuentra tal vez en una encrucijada peor que la de las generaciones anteriores, donde nuestras madres tal vez se dedicaron solo a criar, ¿no es cierto? Ahí habían otros problemas, que era, Sí, ¿cierto?, po. la superintendencia económica exclusiva del marido,
pero hoy día nosotras nos vemos obligadas a cumplir con muchos roles como si fuera el único, ¿ya? Ujú. Entonces, bueno, se supone que esto lo rige el principio entonces de el respeto y el cuidado de la maternidad y también de los recién nacidos y el interés superior del niño, ¿ya? Ujú. Esto sería, entonces, principalmente esta legislación se encuentra regulada en el Código de Trabajo, que ha sido modificado por diversas leyes, ¿ya? Las más importantes ocurrieron en el 2011, Ya, y también por muchas circulares y ordinarios de la Dirección del Trabajo. ¿En qué ya. influye esto? Como yo te decía, que del dicho al hecho hay un gran Sí. trecho. Muchas veces la norma tiene una redacción no tan precisa o tal vez demasiado concisa, entonces la Dirección del Trabajo en estos espacios que se dan, porque a veces los empleadores se ponen creativos para hacer cumplir esta Sí. normativa, entonces la Dirección del Trabajo ha tenido que intervenir diciendo, a ver, esto se interpreta así y se aplica así, ¿ya? Y Ya, entonces ya. estas son muy importantes y a la vez son muy dinámicas. El derecho del Mm, trabajo tiene esa complejidad, que tenemos que estar siempre en constante información de tanto como la inspección del trabajo como la dirección del trabajo, ¿cierto? Van indicando ciertas formas de aplicar la claro, legislación vigente. claro, claro. Y, por ejemplo, ¿puede verse alterada la duración del postnatal, por ejemplo, si el bebé nace antes de que la madre cumpla el periodo de gestación que está establecido por la ley para hacerlo efectivo? Sí, el año 2011 se extendió dicho postnatal a 126 días como consecuencia de los nacimientos prematuros Mm, extremos, ¿ya? ya. Es decir, esto sea antes de la semana 33 de gestación, ya es decir, Ujú, todavía no es un bebé de término, ujú. o bien que el bebé pese menos de 1.500 gramos. Ya, esto Ya. lo modificó la ley 20.545, que es la que introdujo Ujú. mayores cambios, como señalé hace un ratito, en respecto a las Ya. normas que rigen los derechos maternales. Ah, súper, súper. Ya. Y, por ejemplo, ¿qué es el postnatal parental? Ya, en esto se produce una confusión como gigante, porque la verdad es que hasta para mí me costó entenderlo, así Ujú. siendo bien honesta, porque uno, ¿cierto?, tiene en su cabeza el postnatal normal, Sí. ¿cierto? Que uno dice que antes eran 12 semanas y que ahora son 24. Ujú, Pero ¿qué pasa? En realidad como que sigue siendo 12 semanas y ujú. si tú no dices nada, transcurre de corrido las otras 12 semanas que Ah, siguen. ya. Entonces ahí tenemos las 24 semanas, ¿ya? Ujú. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que la madre puede optar por dos modalidades, ¿ya? Ya. Es decir, tenemos las primeras 12 semanas contadas desde el nacimiento y podemos optar por otras 12 semanas más completas, es decir, ahí se completan, ¿cierto?, las 24 semanas, los Claro, 5 meses y medio, o podemos optar por estas primeras 12 semanas, que son 3 meses, claro. que son tan chiquititos, y Sí. una segunda jornada parcial de 18 semanas, donde la madre trabaja solamente medio día y el resto, ¿cierto? Ella tiene Ah, el ya, ya. descanso para estar. Sí, que para algunas madres es una opción, porque, no sé, pues, por ejemplo, en la mañana se las puede cuidar a alguien y van en la tarde y están con su bebé, ¿ya? Claro. ¿Y este periodo se Y puede ceder, perdón, al padre? sí, 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 que justo te iba a comentar Ah, eso, es así que- que me ganaste. Sí, se puede ceder al padre, lo importante es que no requiere de una nueva licencia médica, porque como indiqué, transcurre de Claro. forma inmediata, y si a contar de la séptima semana de la mamá, se puede ceder. Ya, o sea, perdón, a Mm, contar de la séptima semana de él, se puede ceder por el número de semanas que indique, ya, la ya, madre. Y las ya. semanas utilizadas por el padre deben ubicarse en el periodo final del permiso, es decir, ¿cierto? Se termina el Ujú, permiso de la madre, lo empieza a ocupar el padre y obviamente es en el mismo régimen por el que optó la madre, ya sea jornada completa ujú. con el bebé o media jornada, ¿ya? Paula, Y esto, una consulta, dime, un paréntesis chiquitito. ¿Y eso dónde se tiene que informar? ¿Con el empleador? sí, con el empleador, Ah, ya, ya, exactamente. Ya, esto ya. está regulado en el artículo 197 del Código del Trabajo y todo, diste un súper buen punto, todo lo relacionado con los derechos Ujú. marentales se deben informar al empleador directo, siempre por escrito, con Sí, po. tiempo, Ya, ojalá con documentación, ¿ya? Porque así yo tengo un registro. Pasa exacto. muchas veces que lamentablemente los empleadores
mandan a las madres a averiguar cómo funcionan los derechos cuando no es un deber que nos corresponda a nosotros, o sea, es un derecho que viene a resguardarnos. ¿Por qué yo en un minuto en que debería estar tranquila de ejercer estos derechos para poder gestar, preparar mi nido, descansar o leer, qué sé yo? Enfocarte, claro. Exacto, voy a tener que andar de una institución en otra averiguando cómo funciona y esto y lo otro. A mí me pasó y la verdad es que fue súper desagradable y Me piensa tú que yo imagino. tengo acceso a las leyes, conozco a Ujú, mucha gente que me ayudó y así todo fue muy desagradable. ¿Qué pasa para una imagínate. persona que es No como el tenemos idea, ciudadano po. de a pie, como se dice? Sí. Entonces es súper frustrante. Entonces, por eso siempre por escrito al empleador. Ya. Bueno, y la dirección del trabajo ayuda mucho, ¿ya? Sí, Siempre. eso te iba a preguntar, si que fuera con copia para la dirección de trabajo, el O papel que sea, uno sí, se entrega. puede hacer, digamos, y en caso de cualquier duda siempre se puede recurrir igual a la Ujú, inspección del trabajo, en caso del sector privado y hacer las consultas necesarias, siempre orientan. ya, ya, súper. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos laborales y beneficios económicos que tienen las madres y padres durante el postnatal? Ya, mira, el que yo creo que se conoce más es el derecho a la cuna, ¿ya? Ajá, Pero lo que no conoce la gente es el aparejado que trae, que es el bono compensatorio, en caso ya, de que no se pueda hacer efectivo este derecho a la cuna. Enseguida lo explico un poquito más. sí, La hora de lactancia y alimentación, porque no es solo la de lactancia, es importante este y, ¿ya? ¿Por ya, qué? Porque no solamente se trata de que yo amamante a mi hijo, también puedo darle leche en mamadera o alimentarlo con papilla o lo que sea, ¿ya? claro. El fuero maternal, que también es muy conocido, pero tampoco se Ujú, sabe bien cuánto dura, ¿ya? ujú, La licencia médica por enfermedad de tu hijo, que en algunos casos, bueno, la Constitución protege en particular enfermedad grave del hijo menor de un año, ¿ya? ya, Y los padres, ¿cierto? Que tienen 5 días de descanso ujú, corrido, digamos, por el nacimiento de un hijo. Es poquito, pero por lo menos hay algo, antes no había sí, nada, por lo menos ¿ya? algo y algo. Estos son como los más famosos. Ya. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tú hablaste de la sala cuna? ¿Qué pasa Ujú. si el lugar donde trabaja la madre no cuenta con sala cuna? Ya, aquí es donde, o sea, se supone que el empleador que tenga contratada más de 20 mujeres, Ya, ya, tiene la obligación de disponer de una sala cuna, digamos, para ujú, que ellas puedan tener al cuidado de sus hijos. Ahora, ya, si esto no es efectivo en la realidad, digamos, no tienen su propia sala cuna, pueden tener convenios con otras, pero en este caso opera lo que se llama bono compensatorio, que tiene ya, por objeto que el empleador entregue esta suma de dinero obligadamente a la madre trabajadora de forma directa, y este es ya. equivalente al costo de una sala cuna, o para Mm, que pueda pagar a un tercero el cuidado de su hijo mientras ella se encuentra en la jornada laboral. ¿Ya? ya, ¿Qué pasa? Por ejemplo, a ver, un caso súper cercano. Mi cuñada, ujú, enfermera, ella, su trabajo en particular, le tenía convenios con una sala cuna que a ella no le gustaba para llevar a mi claro. sobri. Y mi cuñada sí es como muy busquilla y ella se metió y investigó y todo. ¿Tú crees que me preguntó algo a mí? Nada, ella lo hizo todo sola y ella consiguió el bono compensatorio para que evidentemente le hicieran el pago equivalente a lo que otorgaban más o menos en su trabajo y matriculó a mi sobri en la sala cuna que a ella le parecía más Ay, qué bueno, conveniente a sus intereses. claro. Sí, ahora lo tuvo que hacer por escrito, la tuvo que pelear, porque no, Sí, casi nunca es tan fácil. me imagino. Ahora, también, ¿qué pasa? Hay veces que, por ejemplo, puede que tampoco haya una sala cuna por el lugar en que se ejercen las labores, por ejemplo, en las minas, ya si tú Ujú, trabajas con turno, la localidad claro. no existe, la sala cuna puede no ser compatible con tu horario de trabajo. El mismo caso de Mm, enfermeras que trabajan sí, cuarto pues, turno. Bueno, en sí. los hospitales por lo general hay sala cuna, pero supongamos Ujú, que no. No es compatible, ¿cierto? Entonces ahí opera igual el bono compensatorio. También en los casos que el bebé por una causal médica no sea recomendable que vaya a jardín. Esto pasa por lo general con los bebés que nacen prematuros, que tú sabes ya. que ellos en el fondo tienen, Sí, pues, se cuenta su cumpleaños, ¿cierto? El día que nacieron, pero también tienen una fecha sí, corregida sí, porque su desarrollo va atrasado. Es como que exacto. estuvieran exterogestando lo que les faltó, ¿cierto?, a hacer dentro del útero de la madre. Ujú, Y también, obviamente, como ya señalé anteriormente, siempre por escrito con todos los antecedentes que así lo respalden. ya, genial. Gracias, Paula. ¿Y en qué caso el empleador no está obligado a pagar movilización, por ejemplo, cuando la madre se tenga que trasladar a ver a su bebé?
Mira, lo que pasa es que por lo general aquí la norma es como un poco extraña la reacción porque en el fondo al final como que dice que todos los casos debería pagarse, digamos, movilización. Ahora yo creo que un caso claro es el teletrabajo, porque durante el Ujú. teletrabajo, por mucho que tú trabajes en tu casa, ya tú tienes derecho a la hora de alimentación y Ah, esa hora ya. es sagrada, por lo tanto, obviamente tú no te vas a movilizar Y y claro. en ese caso no debería pagarse. Pero en Ujú. general, la movilización debe ser paga. Ya, ya. Y tú también me mencionaste sobre los beneficios y derechos fuero maternal. ¿En qué Sí, consiste? el fuero maternal es el derecho de toda mujer trabajadora a no ser despedida por su condición de madre, ¿ya? Ya, Entonces, esto la empieza a proteger desde el momento en que ella queda embarazada, es decir, desde la concepción, no desde que se entera, porque la verdad es que nadie se entera en la concepción. no, O sea, hay algunas que muy conectadas con su intuición se dan sí, cuenta al momento exacto en que, ¿cierto?, esta sí, concepción ha ocurrido, pero ajá. la fecha exacta por lo general, ¿cierto?, al mes y medio más o menos. ¿Y qué pasa si en ese tiempo intermedio a ti te despiden? El empleador está obligado a reintegrarte a tus labores, Ya, ¿ya? Este fuero dura hasta el año y 84 días de tu hijo o hija y ya, la única forma para, digamos, eh, hacer caso omiso de él sería a través del desafuero, ¿ya? Pero para el desafuero hay que iniciar un juicio en el cual ah, el ya, ya, ahí empleador son otras tiene que, cosas, claro. exactamente, tiene que indicar por qué la va a desaforar y todo, ¿ya? Ujú. Bueno, obviamente también tiene algunas otras excepciones, por ejemplo, cuando solo trabajos, digamos, con contrato a tiempo fijo y eso, pero eso ya es como hilar más fino. Claro, claro. Y con respecto también mencionaste la hora de la lactancia. Sí, Si el niño y la niña tienen menos de 2 años y ya se destetó, ¿la madre sigue teniendo el beneficio? sí, porque es un derecho se llama lactancia, porque evidentemente es lo que busca mayormente proteger. La OMS ya ha Ujú, sido clara en el sentido de que, bueno, tú bien lo sabes, de sí, que es recomendada la lactancia materna como ujú, mínimo hasta los 2 años, ¿cierto? sí, Ese es el mínimo. Si se ujú. puede más, bueno, genial. Entonces, por lo mismo, se dice hora de lactancia, pero también se refiere a cualquier tipo de alimentación. Por lo Ya, tanto, si eres una madre que da fórmula, tienes el mismo derecho, no eres discriminada. Si tu hijo solamente come, ya porque a los 2 años ya prácticamente come, también ujú. tienes ese derecho. Y Ah, para ya. ello, digamos, tú te puedes desplazar hasta donde él se encuentre. Los tiempos de traslados no se imputan a esa hora, o sea, esa hora es para que yo esté con mi hijo. Y si Ya. yo me demoro 1 hora para llegar a donde está, bueno, entonces serán 3 horas en total y obviamente los gastos de traslado deben ser pagados por el empleador. Ya se puede ejercer en cualquier momento de la jornada de trabajo, no puede ser impuesta por el empleador y también se puede dividir en dos porciones de media hora. Eso es ideal, sí, cuando ya está más cerca, pero si no se hace Claro. más complicado también. Y lo otro que hacen muchas madres, que se puede hacer efectivo, ya sea postergando tu entrada al trabajo, tu jornada laboral, por ejemplo, empiezas a las 8:30, decides entrar a las 9 y Ujú. terminas a las 4 y decides salir a las 15:30. Ya. ¿Fija? Entonces, también se puede hacer de esa forma. Sí, es que eso Y te iba a también, comentar, que es ujú, difícil quizás para el empleador saber cuánto se demora la mujer del trabajo en la casa, entonces quizás es mejor hacerlo como tú dices al final, sí, entrando más tarde. muchas y- madres optan por eso, sobre todo las que tienen a sus hijos en sala cuna que están cercanas, entran, o sea, mis amigas por lo general lo Ujú. hicieron así, las que están, digamos, que no son independientes. Entraban más tardecito y después salían antes a buscar a sus hijos. Porque sí, o sea, la verdad es que el tema del traslado igual hasta Mm, uno lo estresa, entonces como sí, que, pues. sí. Sí, pero te interrumpí, disculpa, termina tu idea nomás, porque... No, no, sí, Ah, iba a ya. reiterar que también se hacía efectivo en el teletrabajo. Ah, súper, súper. Ya, y por ejemplo, la madre tiene derecho a extraerse leche en su lugar de trabajo Sí, y... ¿Sí? Ya, y si, sí, y disculpa, si fuese el caso, este periodo de tiempo, ¿tiene derecho a remuneración? Porque está dentro de la hora. sí, y no se tiene que confundir con la hora de lactancia. O sea, si yo tengo mi hora para alimentar efectivamente a mi hijo y también tengo derecho a extraerme leche en caso de que yo, ¿cierto?, tenga todavía Ya, lactancia materna. Eh, el empleador tiene el deber de asegurarme un lugar tranquilo para yo poder hacer esa extracción, el tiempo suficiente para que yo lo realice
para que yo también la almacene y Claro, obviamente que se considera como tiempo trabajado, ¿ya? ya, Entonces, evidentemente debe remunerarse. súper, ya. Por ejemplo, este es un caso que igual pasa seguido, y aunque no se visibiliza mucho por lo que comenté, o sea, conversé con una psicóloga. Por ejemplo, si la madre sufre la pérdida de su bebé recién nacido en el momento posterior al parto o si nace muerto, ¿tiene derecho a postnatal? Sí, y tal como dices tú, bueno, gracias al trabajo de la Ley Dominga y de muchas instituciones Ujú, que han velado por hacer visible la muerte sí, tanto perinatal, no neonatal, hoy día se han considerado efectivamente en el Código del Trabajo indicar que, a ver, aquí qué es lo que es clave, hay un parto, y cuando hay un parto hay derecho a postnatal, ¿ya? ya, Entonces, si tu hijo nace muerto o muere pocas horas después, tú tienes derecho a tu postnatal, ya, remunerado y sin ningún inconveniente, ¿ya? ya, Así que en ese sentido procede absolutamente la licencia. súper. Y por ejemplo, Em, es distinto si es que la pérdida del bebé es en el proceso de gestación. sí, sí, porque durante el proceso de gestación se da solamente un tipo de licencia que es bastante disminuido en el tiempo, Mm, ya que indica que son 7 días en caso de muerte gestacional y 10 días en caso de muerte neonatal. Que la ya. diferencia, ¿cierto?, son en los tiempos de De gestación, gestación. de las semanas que se tiene entre uno y Ujú, otro. Me ya. parece que la neonatal es a partir de las 24 semanas, no recuerdo bien, ¿ah? Yo No, no no, tampoco lo sé. Ya. entonces, yo sí en su minuto lo estudié porque me preparé como asesora de acompañamiento en duelo estacional y perinatal, pero no lo recuerdo en este minuto y lo iba a anotar y se me fue. No te preocupes. No, ya. Ya, súper. Sí, bueno, y en este caso, obviamente, lo más recomendable, ¿cierto?, es que las madres hagan acompañamiento de los profesionales respectivos y obviamente ahí podría perfectamente, ¿cierto?, concluir alguna licencia de tipo también psiquiátrica o incluso alguna de tipo ginecológico en caso de las consecuencias que pudiesen haber existido también tras esta Claro, pérdida. claro que sí. Paula, y para ir finalizando nuestra conversación, ¿nos podrías orientar con respecto a dónde pueden ir o dirigirse, llamar, escribir las madres a las que su empleador no cumpla con uno o más de estos beneficios legales? Mira, en el sector privado, ya, siempre es la inspección del trabajo. Ya. ¿Ya? Cualquier cosa, pues, cualquier problema de índole laboral, no solamente los que tengan las madres, Ujú, siempre hay que recurrir a la inspección del trabajo. Como señalé anteriormente, ellos orientan una conversación. Uno llama por teléfono, te orientan en la página, hay mucha información. ya. Si eres más de las que te gusta ir, tú puedes acudir si tienes tiempo y te entregan la información respectiva. Y en el caso del sector público, ya esto es distinto porque como se rigen por el estatuto, Claro. aquí voy a hacer una prevención. Ellos se rigen por el estatuto administrativo en cuanto a su contratación y todo, pero las leyes laborales que están en el Código de Trabajo son los mismos derechos para las madres. Ya estos no Ah, cambian. ya. Pero en ese caso sí se tiene que iniciar un sumario administrativo contra cierto la jefatura Ya. respectiva para, digamos, fiscalizar internamente por qué no se están cumpliendo, digamos, con esta Claro, legislación y derechos que tienen todas las madres al gestar y una vez que ya han nacido sus hijos. claro, claro que sí. Paula, te quiero agradecer, en primer lugar, por aceptar la invitación a participar en mi podcast, por ayudarme a aclarar estas dudas en torno a este tema que yo siento que son sumamente importantes y la mamá ojalá que haya anotado todo lo que tú nos mencionaste porque es súper importante hacer valer nuestros derechos. También por tu simpatía, Gracias. por haber sido muy clara también con todo, así que te doy las gracias y espero que estés súper bien. Muchas Eso te gracias, quería Alma. preguntar antes de Dime. despedirme. No te pregunté, ¿dónde te pueden ubicar las chicas que nos están escuchando? ¿Algún correo electrónico? Sí, mi correo electrónico es pcisternas@udec, como udec con C, punto Ujú, cl. Ya, ya. ahí porque mi Instagram la verdad es que lo tengo como instructora de yoga, pero igual Ah, podría ya. ser, digamos, Si quieres, te lo igual voy lo a puedo escribir mencionar. te lo voy a escribir en el chat, sí, porque es un nombre que es Perfecto. Carabachan, que es mi nombre Súper. espiritual. Pero te lo escribo igual por si acaso, Envíame las dos cosas, el Carabachan. correo por favor Sí, y tu cuenta de Instagram para yo ponerlo en la descripción del episodio.
y así la Ay, gente súper. lo pueda encontrar. Y bueno, yo también te doy las gracias por tu invitación, por la confianza, por la espera para grabar. No te preocupes, y como te Y comentabas, generalmente me cuesta organizarme porque casi todas son mamás, pues entonces sí, cuesta organizarse, así que no te sí. preocupes. Ya, Muchas bueno, y cuando gracias. tengas cualquier otro tema, ahí me puedes también Sí, por contactar supuesto. porque estoy mucho más cargada. Por supuesto, muchas gracias, Paula. Ya, que esté muy bien, Emma, que salga Gracias, todo súper. Cuídate. gracias. Chao. Chao. Chicas, le quiero agradecer, darle las gracias por habernos acompañado hoy día. Espero que este capítulo haya sido de gran ayuda y que Paula nos haya dejado mucho más claras con respecto a las dudas en este tema. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @elige.lactar y que también pueden activar si gustan la campanita que está en Spotify y en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos episodios. Espero que estén muy bien, cuídense y hasta la próxima.